Le damos las gracias desde ya al abogado don Nelson Caucoto por estar en medio nuestro, de una larga trayectoria, ¿verdad?, en la defensa de los derechos humanos, tanto internacional como nacional. Le brindamos un cariñoso aplauso entonces al abogado señor Nelson Caucoto Pereira. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación, saludar a las autoridades del Instituto Nacional, a los profesores, a mi querido maestro Roberto Garretón, aquí presente, y también a ustedes, queridos alumnos. Yo no estudié en el Instituto Nacional, pero sin embargo les voy a contar que tengo una gran relación con este instituto. Tal vez con aquella cara que muchas veces no se deja ver y respecto de personas que han sido homenajeadas en actos ya pasados. Fíjense que leí por ahí que el Instituto Nacional tiene 33 víctimas reconocidas, si es que no me equivoco, durante el tiempo de la dictadura. Y de esas 33 víctimas, yo defiendo a 14 de ellas. Partiendo por Arsenio Pupán, que fue secretario general de gobierno del presidente Allende, George Klein, asesor del presidente Allende, Ricardo Pincheira, tengo a Pepe Carrasco, Acosta, aquí tengo los nombres, a Guillermo Vallejo, Ricardo Silva, Carlos Lorca, el único diputado en ejercicio desaparecido durante el tiempo de la dictadura. Fernando Peña Solari, Osvaldo Radrigán, el exdirector general de Investigaciones de Chile, don Eduardo Paredes Barriento, Enrique Roper, el hijo de la Payita, Enrique París, asesor en educación superior del presidente Allende. Es decir, he conocido a los institutanos a través de estas que son víctimas. Por eso es que cuando hoy día yo escucho al llegar a este auditorio de que los jóvenes están votando en un proceso libre acerca de sus reivindicaciones estudiantiles, a mí me parece que es la más palpable demostración de la herencia que nos legaron estos otros jóvenes. Estos que recorrieron estas mismas instalaciones y que ocuparon probablemente cargos de relevancia en el gobierno del presidente Allende. Y eso es tal vez un tremendo mensaje para el movimiento estudiantil que existe hoy día. Es decir, nada ha sido gratis conseguir en este país. La sangre de estos muertos, indudablemente, que ha hecho germinar hoy día la posibilidad de que ustedes jóvenes puedan marchar libremente por las calles de Santiago y demandar una educación pública de calidad, gratuita, etcétera, etcétera. Y el día de mañana veremos a otros demandantes de la salud, de la previsión, de casas, de viviendas dignas. Pero ese largo camino y ese ancho camino que queda por recorrer ha sido sembrado precisamente por la sangre de estos institutanos. Ese probablemente un tremendo mensaje, porque cada uno debiera reconocerse en estas víctimas. Porque a veces no existe conciencia que lo que vivimos los chilenos hace 4 décadas atrás es algo
que es imposible volver a repetir. Y por eso es que Roberto, yo, cualquier otro defensor de los derechos humanos, estamos abiertos a compartir con los jóvenes que son la semilla del futuro, que este futuro tenemos que construirlos entre todos, pero en el marco del respeto, de la tolerancia, de la no discriminación y fundamentalmente de saber que el otro es un semejante que tiene derechos y que debo respetarlo y jamás sobrepasar. Yo vengo en este minuto, queridos jóvenes, de una oficina de derechos humanos donde se forman los futuros abogados del país. Tengo 50 jóvenes que aspiran a ser abogados, que ya terminaron su enseñanza formal en las escuelas de derecho de diversas universidades, públicas, privadas, estatales, como se le quiera llamar, pero ahí están esos jóvenes y es impresionante. Este es un mensaje que quiero darle a estos jovencitos que dirán, bueno, ¿y para qué sirven los derechos humanos? ¿Qué gracia tienen los derechos humanos? ¿Qué puede motivar a alguien a preocuparse de los derechos humanos? Y yo les respondo inmediatamente. Probablemente los mejores estudiantes de derecho de las mejores universidades del país están hoy día vinculados al tema de derechos humanos. Están haciendo su práctica junto con nosotros. ¿Y qué temas ven? Oiga, Chile es un país absolutamente distinto al de las 4 décadas atrás. Hoy día tenemos problemas muy diversos. Ya no es el problema de la desaparición de personas, las ejecuciones sumarias, la tortura con carácter masivo, reiterado y sistemático en este país. Hoy día son los problemas actuales. Seguimos con la violencia policial. Seguimos con un tema de desconocimiento de algo que debiera hacernos pensar y reflexionar. Este país tuvo una inmensa cantidad de chilenos que tuvieron que salir al exilio a vivir otras realidades. Y en esas otras realidades Chile se prodigó la solidaridad de otros pueblos, de otras culturas, de otras etnias. Y hoy día tenemos que devolverle la mano, ¿verdad?, a tanto hombre y mujer y niño que provienen de distintas latitudes y que piensan que en Chile puedan sembrar un futuro mejor. Y a eso están dedicados estos jóvenes universitarios que van a ser abogados, tratando de otorgarle la nacionalidad chilena a estos niños que nacieron en Chile pero tienen padres extranjeros, de lograr entregarle al extranjero la seguridad y la posibilidad de poder vivir en Chile siempre y cuando respeten el orden interno, cuando no se involucren en delitos, para ser tratados como uno más de uno de nosotros. Entender que Chile crece en la medida que recibe estas nuevas culturas, estos nuevos acentos, esta nueva gastronomía, esta nueva manera de ser que traen consigo los extranjeros, este nuevo entendimiento, estos nuevos conocimientos. Es decir, hay jóvenes hoy día que en lugar de estar divirtiéndose probablemente, están luchando porque esa gente sea tratada con dignidad en territorio chileno. Y están preocupados de los presos en las cárceles, porque más allá de perder su libertad por haber cometido un delito, siguen siendo personas, siguen teniendo todos los derechos distintos al de la libertad personal. Y están luchando también esos jóvenes por otros jóvenes como ustedes, o que son expulsados de sus colegios, o que son reprimidos en las manifestaciones sociales, o que están con problemas frente a la autoridad. Es decir, tenemos una tremenda cantidad de temáticas a través de la cual este joven profesional va aprendiendo, se va educando en un tema
que muchos pensarán que es un tema del pasado. No, este es un tema del presente. También estamos preocupados de los funcionarios públicos, de esos funcionarios públicos que, atendido el cambio de gobierno, tienen que dejar su actividad. Ahí están estos jóvenes defendiendo a sus funcionarios públicos en sus legítimos derechos. Y defendemos, como digo, a la población que muchas veces queda desvalida frente a la acción abusiva de las fuerzas policiales. Hoy día acabo de atender a un señor que viene desde Los Vilos. Imagínense el tremendo dilema con el que se encuentra. Me dice, ¿sabe, don Nelson? Yo quiero denunciar a Carabinero porque me hace la vida imposible. Carabinero sabe que hasta 6 años atrás yo delinquí. Y efectivamente robé y cometí otro delito. Pero no me perdonan el que yo me resocialice. Pero no me perdonan el que yo hoy día sea gente de bien. Y por eso me hostigan y me trajo los antecedentes del juzgado de garantía de Los Vilos. Oiga, lo acusaron de un robo, lo tuvieron 41 días preso. Y dijo, y el día 42 me dejan en libertad diciéndome que el fiscal no tenía antecedentes en mi contra. Me dejan en libertad y al día siguiente me vuelve a tomar Carabinero y ahí el tribunal se dio cuenta de que no era cierto la denuncia que existía en mi contra. Esa gente normalmente no denuncia, porque él en algún minuto tuvo la reflexión de decirme, mire, si yo denuncio, porque yo le ofrecí un recurso de amparo, le ofrecí la denuncia directa al director general de Carabineros, le ofrecí una demanda civil por los 41 días que estuvo preso siendo inocente, él me dijo en algún minuto, ¿sabe, don Nelson? Si yo hago eso, mi vida va a ser peor en Los Vilos. Yo le dije, usted está equivocado. Si usted no denuncia, va a seguir siendo un infierno para usted vivir en Los Vilos. Pero si usted denuncia, va a ejercer un derecho garantido en la Constitución, en el ordenamiento jurídico nuestro, y los carabineros tendrán que responder por ese acto abusivo que están cometiendo en contra de su persona. Hay que educar a la gente en esta cultura de la denuncia. No podemos quedarnos impávidos frente a la denuncia, ¿verdad? Frente al hecho abusivo, frente al atropellamiento de nuestras potestades. Pero esta oficina de la cual yo vengo, queridos niños y jóvenes y profesores, también tiene una cualidad enorme. Fíjense que es la única oficina de derechos humanos que defiende también a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y defendemos a Carabineros y defendemos a los de investigaciones, pero lo defendemos cada vez que ellos son atropellados en sus derechos. Porque hay muchos funcionarios, ¿verdad?, de las instituciones armadas que también ven vulnerados sus derechos. Y también tienen derecho a defenderse y a ser asesorados jurídicamente. Y a mí me alegra enormemente el que hoy día se encarne este principio de la universalidad de los derechos humanos. Universalidad en cuanto que pueden ser atendidos todo tipo de personas, cualquiera sea su religión, su procedencia social, étnica, si es creyente o no creyente, si es ateo, si es agnóstico, etcétera, etcétera. Es decir, toda la gente tiene derecho a defenderse de las brutalidades en las que incurre muchas veces el Estado. Y esto que yo les cuento como una película feliz de jóvenes que se dedican a defender a sus semejantes, también tiene sus claros oscuros. Es difícil. La nuestra es una lucha de resistencia contra la actividad del Estado. No es fácil denunciar a un general de ejército. No es fácil denunciar a un oficial de la policía. No es fácil denunciar a la autoridad. No es fácil recurrir en contra de los gobernantes. Y eso es lo que nosotros hacemos en esa actividad que es tan linda y yo quería compartir con ustedes. Quería decirles también, queridos jóvenes, que el tema de los derechos humanos hay que desmistificarlo. Con Roberto Carretón, insigne luchador de los derechos humanos en este país, él sabe que nosotros vivimos en otras circunstancias. Hoy día me alegro de que haya estos 50 jóvenes cada 6 meses que se van renovando, que están aprendiendo de la teoría de los derechos humanos y están haciendo aplicación práctica de estos conocimientos. Nosotros no tuvimos esa posibilidad de estudiar derechos humanos. Nosotros nos movimos siempre más sobre la base de la intuición y probablemente del conocimiento adquirido
por nuestros mayores. Y así tuvimos que combatir, en un marco de dificultad enorme. Hoy día yo me alegro que estos jóvenes que trabajan en temas de derechos humanos tengan una receptividad mayor en los tribunales de justicia. Ustedes no lo van a creer, no lo van a creer. En Chile hemos redescubierto recién, no hace más de 10 años, el derecho internacional. Fíjense que en el tema de la deuda histórica de la dictadura, solo a partir del año 2000 comenzó a aplicarse criterio de justicia. Es decir, perdimos 27 años en que no hubo justicia ni para los que desaparecieron, ni para los que fueron ejecutados, ni los que fueron torturados. Y eso es muy malo para este país. Pero hoy día podemos decir que estamos con números azules. Somos el país con la mayor actividad judicial en toda América respecto de la violación de los derechos humanos. Somos el país, queridos jóvenes, y este es tal vez el gran legado que deja el mundo de los derechos humanos a ustedes. Si alguien no toma muy en serio esto de los derechos humanos, tomen en serio al menos este dato. Ustedes, a través de la lucha del movimiento de derechos humanos, a través de esta lucha intestina que muchas veces no se ve, pero que también compromete multidisciplinariamente a muchas profesiones, hemos logrado un estatus que los favorece a ustedes. Les vamos a alegar el derecho a que si existiesen dictaduras en el futuro, que nadie las quiere, pero si existiesen esas dictaduras en el futuro que ejecutaran o hicieran desaparecer a otros chilenos, ya sabemos de antemano que esos crímenes son imperdonables y que esos crímenes serán perseguidos cualquiera sea el tiempo y el lugar en que se hayan cometido. Ese es el tremendo regalo, porque nosotros no tuvimos esa certeza. Nosotros, al contrario, vivimos la incertidumbre, que los crímenes nunca pudieron ser investigados, porque se nos aplicó la amnistía, porque se aplicó la prescripción. Hoy día eso es imposible. Y fíjense que con este marco de avance que tienen los derechos humanos a nivel mundial, lo digo sin temor a equivocarme, el avance en derechos humanos a nivel mundial se da a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora y ha sido un avance de 70 años que ha sido más profundo que los 19 siglos anteriores. Es decir, en 70 años hemos avanzado más que en 19 siglos anteriores y ese es un dato espectacular. Ese es un dato espectacular. Hoy día el ser humano es un sujeto de derecho, es un sujeto que puede demandar a su Estado, que puede demandar a otro Estado. Antes no se podía hacer. No se podía hacer. Hoy día tenemos tribunales internacionales, ¿verdad?, que abren camino precisamente a este hecho de hacer justicia. Yo los quiero invitar simplemente a reflexionar, a hacerle una tremenda invitación, a decirle que los derechos humanos son acogedores, son albergadores. Los derechos humanos no hay que temerles. Los derechos humanos nos abren los brazos para que todos disfrutemos de ellos. Los derechos humanos, pienso personalmente, que se han constituido en la tabla de salvación de una humanidad que en algún minuto se extravió. En los derechos humanos están contemplados consensos mínimos que la humanidad toda ha hecho suyo. Y a eso los quiero invitar, a que conozcan esta temática, a que sepan que todos los días tenemos problemas de derechos humanos, a que tenemos que despegar un día también a partir de este derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad física, a la vida, que son los derechos civiles y políticos, despeguemos a los otros derechos humanos, ¿verdad?, de otra generación, como son los derechos humanos sociales, económicos y culturales, donde podamos garantizar, y fíjense que un dato interesante, esto de la educación pública y gratuita está en todos los tratados de derechos humanos que existen. Cuando uno habla aquí, se escandaliza y dice educación pública, gratuita y de calidad, eso está reconocido ya en los tratados de derechos humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, están ya formando parte del acervo jurídico que protege a la humanidad. Entonces, les vuelvo a repetir,
todo este inmenso avance que hemos tenido en los últimos 70 años es como un tren bala japonés, es decir, vamos a 300, 400 kilómetros de velocidad, pero solo con viaje de ida. No tiene retorno, es decir, lo que ya hemos progresado no puede revertirse, no podemos volver atrás. Termino diciéndole lo siguiente. Algunos han definido los derechos humanos como una utopía, como lo que debemos tratar de conseguir. Esto de poder ser más fraternos, esto de poder reconocernos en el semejante, esto de poder respetar los derechos del otro como respeto los míos propios, esto parece un sueño, pero es un sueño que tiene base firme. A veces los marinos en las profundidades del océano, en la inmensidad de ese océano, se quedan sin ninguna herramienta como para poder guiarse. Ninguna herramienta para poder guiarse. Sin embargo, tienen la estrella polar. Y esa estrella polar, efectivamente, si uno la sigue, los lleva a buen puerto, los lleva a puerto seguro. Y el hombre quisiera probablemente tomar esa estrella polar y agradecerle el camino que le ha indicado, porque es un camino hacia la seguridad. Sin embargo, no puede asirla, no puede tomarla, no puede decirle gracias. Esa es la justicia. La justicia no podemos muchas veces asirla, tenerla, abrazarla, tenerla con nosotros, pero sin embargo sabemos que existe, sabemos que nos guía, sabemos que lleva nuestros sueños, sabemos que se llena de nuestras esperanzas y siempre nos iluminará para tener un mejor país, un país efectivamente de hermanos, un país donde impere el derecho, un país donde nunca más tengamos que vivir lo que vivieron estos 33 institutanos que desaparecieron sin saber por qué, sin haber cometido delito alguno y sin poder asilarse en algún derecho de defensa mínimo. Yo los invito, jóvenes, entonces, a tomar y asumir el tema de los derechos humanos como un tema actual, moderno. Esta es la disciplina del futuro. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe que es la disciplina del futuro? Y esta es la disciplina que además nos permite darle sentido a nuestras vidas. En la medida que luchemos por los derechos humanos, estamos siendo también mejores personas. Muchas gracias. Le damos las gracias al abogado señor Nelson Caucoto. Siempre es bueno hacer esta pregunta. ¿Hay algún alumno que desea hacer alguna pregunta al respecto? Acérquese, por favor, nombre y curso y le hace directamente la pregunta. Buenas tardes. Hola. Primero felicitarlo por la charla y hacerle una pregunta. ¿Por qué cree usted que no se dio un avance significativo en los 19 siglos anteriores, cosa que sí se dio con la Segunda Guerra Mundial? Se da fundamentalmente por la inmensidad del genocidio, la magnitud, ¿verdad?, de las matanzas que hubo en ese momento a nivel mundial. No habíamos vivido, simplemente nos quedamos con la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial, la inmensa cantidad de muertos, indudablemente, que convocó a todas las naciones a asumir compromisos planetarios, a nivel planetario, y eso implica que hoy día tengamos un progresivo avance de los derechos a todo nivel, el de los niños, el de los jóvenes, el de los reclusos, el de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Mi nombre era Mauricio Garrido, del tercero H. Gracias. Por favor. Buenas tardes, me presento Gustavo Pavés, alumno de cuarto H. Mi pregunta consiste en lo siguiente: en relación con el derecho público y las convenciones, derecho internacional, y las convenciones mundiales que se han hecho, la misma Comunidad Europea, por ejemplo, los pactos que han hecho, su viabilidad, su aplicación aquí en Chile,
me parece un poco extraña y confusa, porque yo, por ejemplo, en las marchas siempre veo detención arbitraria de los carabineros y excesiva violencia. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, digamos que cuando yo resaltaba ese como un dato a la causa y que es indudablemente controvertible, yo entiendo que es un dato serio de la historia el que hayamos avanzado tanto en este tren japonés que decía va a cuántos kilómetros por hora, pero un solo viaje de ida sin retorno. A pesar de lo que tú dices, de esta cierta incredulidad, fíjate que ese derecho internacional prima en Chile y esa es la gracia. Cuando él decía, van a heredar ustedes un mundo distinto, ya lo están heredando hoy día en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hasta hace 10 años, y es cosa de leer la prensa, les coloco un solo ejemplo. El año pasado, en una causa que tengo el honor también de llevar, que es el homicidio de Víctor Jara, el año pasado se dictaron procesamientos. Cerca de 8 o 9 militares fueron procesados como autores del homicidio de Víctor Jara. Fíjense que 10 años antes, ¿cuál habría sido la reflexión de la opinión pública o de los interesados de siempre? Habrían dicho, pero no hay prescripción, no hay amnistía. ¿Cómo es posible que 40 años después se pueda procesar a esta gente, a estos pobres militares? Y no hubo esa reflexión, no hubo esa pregunta, no hubo ese ataque a una resolución judicial. ¿Por qué? Porque la sociedad chilena ha asumido el tema de que respecto a estos crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra no pueden existir amnistías, ni perdones, ni pueden existir prescripciones. Eso hoy día está absolutamente reconocido por la sociedad chilena, o si no es cosa de preguntarle al expresidente Piñera a quién se refería cuando hablaba de los cómplices pasivos o por qué el presidente Piñera cerró el penal Cordillera. Es decir, porque existe ya una cierta verdad expandida en la sociedad toda. Entonces, te digo, eso es obra también del derecho internacional. El derecho internacional prima en Chile y hoy día los jueces se están condenando conforme a ese derecho internacional. Es más potente de lo que ustedes imaginan ese derecho internacional. Es mucho más potente. Y eso nos hace bien. Eso le hace bien a la sociedad chilena, porque estamos manejándonos dentro de los estándares que la comunidad mundial se ha fijado para este tipo de hechos. Y lo mismo respecto del tema de la violencia policial. La violencia policial no solo existió en dictadura y va a seguir existiendo la violencia policial. Lo importante, y aquí viene lo singular, a nosotros nos encantaría ir a hablarle a los carabineros y miren lo que les voy a decir. Carabinero, tú eres un funcionario público. Tu deber es cuidar y proteger a las personas para que esas personas ejerzan sus derechos. ¿Qué derecho tiene el movimiento estudiantil? Demandar lo que están demandando. Salir a marchar. Libertad de expresión, libertad de información. ¿Qué debe hacer el carabinero? Colocarse al lado de las marchas y proteger esa manifestación de los derechos garantidos en la Constitución. Su palo, su luma, señor carabinero, su arma, no es para agredir al movimiento estudiantil. Sus armas son para permitir que ellos ejerzan sus derechos. Díganme que no es revolucionario ese concepto de lo que es la función del carabinero, porque ellos están bajo la norma del principio de servicialidad. Hay un principio en la Constitución política que es el principio de servicialidad. ¿Qué significa? El Estado está al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Y en función de ese principio de servicialidad, Carabinero, en vez de reprimir, debe proteger las marchas. Le pedimos entonces al señor rector Fernando Pérez Barrera tenga la bondad entonces de entregarle la medalla bicentenario al señor Nelson Caucoto
como reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos con nuestra medalla bicentenario, y al señor don Roberto Carretón. Un aplauso, por favor. El máximo ejemplo de cariño hacia una persona que nos visita, que tiene 200 años. Qué lindo. Gracias, don Nelson. Un verdadero agrado para mí. Eso es para usted. Muchas Recuerdo gracias. el instituto. Muchas gracias. Bien. Muy buenas tardes, estudiantes, profesoras. Me quieren porque les hago clase de historia, al menos la mitad de la sala. Ahí están los del octavo H. Niños, jóvenes, profesoras, profesores, distinguidas autoridades que nos visitan esta tarde. Yo estoy muy contento porque hay gente que quiero mucho y que está presente hoy día en este salón. Quiero decirles algo muy breve, que hace un par de días atrás apareció en la prensa una noticia que señalaba que fueron encontrados alrededor de 20 ex militares nazis que no habían sido hallados posteriormente de haber sido derrotadas las fuerzas que dirigía Hitler, que fue uno de los personajes más oscuros de la historia, que dio muerte a más de 6 millones de habitantes. Eso es porque hubo gente que no descansó y no va a descansar hasta que aquellas personas que han causado un grave daño a la humanidad, como es quitarle la vida a un ser humano, no queden impunes ante un delito de esa magnitud. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Hubo momentos en este país, cuando ustedes ni siquiera habían nacido, en que la dictadura castigó a muchos chilenos, muchos perdieron la vida, muchos desaparecieron. Cuando pasen por el patio, vean la placa de nuestros institutanos que murieron en dictadura, pero no hubiéramos mantenido la memoria histórica de no haber sido por gente valiente, gente que arriesgando su propia vida, arriesgando su integridad personal y familiar, exponiéndose a ser torturado o incluso asesinado, luchó infatigablemente todos los días por defender a miles de chilenos y chilenas que arriesgaban su vida porque por pensar distinto les querían quitar la vida o echarlos de su patria. Yo quiero decirles, estudiantes, que es un tremendo, un gigantesco orgullo para este colegio contar hoy día con la presencia de los dos más importantes abogados que desde que uno tiene uso de memoria defendieron a miles de chilenas y chilenos que eran perseguidos por la dictadura. Yo quiero pedir, para terminar, el más fuerte aplauso para Roberto Carretón y Nelson Caucoto. Muchas gracias, jóvenes.